tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez a esta nueva temporada de Un Espacio Geográfico. En esta ocasión les traigo un video que aborda una interesante etapa en el devenir de nuestra historia contemporánea que aún, al día de hoy, sigue dando que hablar, como lo es la Guerra Fría. Les invito a verlo, no sin antes recordarles que este video está siendo auspiciado por... Ahora sí, comencemos. Si nosotros tuviéramos que ensayar una definición de manual, podríamos decir que la Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico, económico y cultural que tuvo lugar entre 1945 y 1989 entre dos bloques de países liderados por los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero, antes de seguir, una pregunta obligada. ¿La Guerra Fría fue una guerra? Esta es una confusión que suele darse muy a menudo y que es necesario aclarar. Si bien dentro de este periodo se dieron distintos conflictos que involucraron indirectamente a los actores principales, la Guerra Fría en sí no hace referencia directa a ninguna guerra, a ningún conflicto bélico entre estas potencias, sino a un periodo de nuestra historia reciente que comprende, dentro de su desarrollo, varios conflictos de diversa intensidad. Y esta es casi una característica distintiva del periodo, ya que a pesar de tener un enorme potencial, una gran cantidad de armamento y de estar en tensión constante, nunca se enfrentaron directamente, y como antes dije, entre esas dos potencias. De ahí la idea de pensar en una guerra fría. Continuando con el análisis, hay otra pregunta que surge y que es necesario analizar, que es el por qué se toman como parámetro esas fechas. Y esta pregunta tiene una respuesta muy sencilla. El inicio de la Guerra Fría en 1945 está marcado o está representado por el final de la Segunda Guerra Mundial, momento a partir del cual tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se erigen como los dos principales vencedores de la contienda y como las dos principales potencias de un planeta que empezaba a reconfigurarse después de casi 6 años de conflicto. El final también es claro. Entre el 9 de noviembre, día en el cual se produce la caída del muro que dividía ya hace varias décadas a la ciudad de Berlín, y el 3 de diciembre, tras la cumbre de Malta, en donde los presidentes de ambos países, George Bush padre y Mikhail Gorbachev, decidieron dar por terminada esta Guerra Fría y asumir una convivencia pacífica. De allí en adelante, el declive y la disolución de la Unión Soviética sería un proceso continuo que tendría su punto final el 25 de diciembre del año 1991 con el reconocimiento oficial de la desaparición de hecho de la Unión Soviética. Ahora bien, unos segundos antes yo había hablado de bloques y acá tenemos otra pregunta que es necesario analizar, o mejor dicho, otra pregunta que surge en este análisis. ¿Por qué nosotros hablamos de bloques participantes? Y acá tenemos que volver a utilizar esa definición que ensayamos al comienzo del video, porque en este periodo de la historia reciente va a ser muy común hablar de bloques. Lo que nosotros tenemos que dejar en claro es que durante esta etapa se enfrentaron no solo dos países, sino que también se disputaron la hegemonía global, dos modelos económicos, dos modelos productivos, ideológicos e inevitablemente políticos, cuyos referentes indiscutidos eran, como antes mencionamos, Estados Unidos y la Unión Soviética. A partir de las alianzas establecidas, muchas de ellas potenciadas a partir de la Segunda Guerra Mundial, y de las adhesiones, que no en todos los casos fueron voluntarias, a la órbita de uno y otro modelo, se fueron conformando precisamente dos bloques: el capitalista con Estados Unidos como líder y el comunista con la Unión Soviética como líder. Vale aclarar acá que
una cuestión bastante habitual para la geografía, se generó a partir de la posición relativa de estas dos potencias y de algunos de sus aliados, de sus países satélites, como se les denominaba, una reviviscencia de varias dualidades conceptuales. La más común y la más tradicional es la que se dirime entre este y oeste, o mejor dicho, entre oriente y occidente, y la segunda entre norte y sur. No obstante, con el correr de los años, la evolución del tablero geopolítico y de las relaciones internacionales, sumado al desarrollo de la teoría económica y social que acompañó al periodo, darían lugar a la emergencia o a la aparición de otras dualidades más complejas de analizar, pero sí interesantes para nuestras perspectivas latinoamericanas. Pero volviendo al eje principal, esta etapa nos dejó una muy buena cantidad de cuestiones para analizar que resultan fundamentales para comprender algunos de los procesos que se desarrollaron y otros que se desarrollan en esta actualidad. Vamos de a uno. En primer lugar, y si hay algo que esta etapa construyó o constituyó, fue una inevitable partición del globo. La creciente preponderancia que ambas potencias fueron adquiriendo y demostrando dejaron bien en claro que la organización del mundo se gestaba desde dos puntos centrales del planeta, dos polos que atraían tanto como repelían todo aquello que se erigiera como amigo o enemigo del modelo. De allí la idea de hablar para esta etapa o de referir para esta etapa a un mundo bipolar, es decir, dos polos. Esta conceptualización también sería, con el correr del tiempo, modificada y reutilizada. Otra cuestión interesante para analizar de este periodo son las alianzas económicas que se generaron a partir de esta constitución de un mundo bipolar o de este mundo partido, por decirlo de alguna forma. En primer lugar, las alianzas económicas, ¿sí?, que tenemos que destacar siempre, una del lado de Occidente entre comillas, y otra para el lado soviético o para Oriente también entre comillas. En este caso, la milagrosa recuperación económica de la posguerra para los países de Occidente no podría haberse dado sin la existencia de una alianza coordinada bajo el ala de Estados Unidos y el capitalismo. El Plan Marshall o el European Recovery Program consistió en una serie de ayudas económicas equivalentes a 20.000 millones de dólares de entonces que fueron distribuidos entre 1948 y 1952. Si bien los objetivos se centraban en la reconstrucción de Europa principalmente, como lo dice el nombre del programa, también existían cláusulas que sujetaban la economía de los distintos estados receptores a controles externos, lo cual, abro un paréntesis, empujó a la Unión Soviética, según dicen originalmente invitada a formar parte de este Plan Marshall, a desistir de las ayudas y bloquear las mismas para todos los países satélites por precisamente esta idea de abrir la economía o de sujetar la economía a controles internos. No obstante, y en segundo lugar, el Plan Marshall promovía un objetivo no tan implícito, que era poner un freno al comunismo. O sea, esta necesidad de poner límites a la expansión del comunismo, que en ese entonces gozaba de buena reputación en la posguerra. Este plan, volviendo a la idea original del Plan Marshall, promovía eliminación de barreras, eliminación de restricciones al comercio, y sobre todo la modernización de la industria y otros sectores productivos europeos, aunque con un pequeño detalle, porque al Plan Marshall se lo acusa, varios años después, de haber fomentado la reconstrucción industrial europea o la reconstrucción de los sectores productivos europeos solo en aquellos sectores en donde las industrias norteamericanas no pudieran insertarse, ni arraigarse, ni captar los mercados para sí. Ahora bien, por el otro lado, existió el denominado Consejo de Ayuda Mutua Económica, más conocido como Comecon, fundado por la Unión Soviética en enero de 1949, el 25 de enero para ser más precisos, y este consejo fue creado como una alternativa directa al Plan Marshall con un objetivo principal de promover y mejorar la cooperación económica y las relaciones comerciales de los distintos países socialistas. A diferencia del Plan Marshall y del Pacto de Varsovia, que en breve estaremos analizando,
Este consejo tuvo un espectro más amplio de influencia, abarcando a países de diversos continentes, tanto en calidad de miembros como observadores, pero teniendo un estricto control sobre los países satélites europeos de la Unión Soviética. Y cuando decimos estricto control, así como el Plan Marshall sujetaba las economías a controles externos, también el plan, o mejor dicho, el Comecon, fijó regiones productivas, es decir, decía qué debían producir según la región, fijaba cuotas de producción por cada región y sobre todo fijaba los precios, con lo cual sujetaba a todas las economías a desarrollar únicamente lo que estableciera la Unión Soviética. Este Comecon, esta alianza, se disolvió el 28 de junio de 1991, algunos meses antes de la disolución definitiva de la Unión Soviética, aunque vale aclarar que se venía deteriorando ya de hace muchos años atrás. Ahora bien, así como en esta etapa nosotros encontramos alianzas económicas, también nos vamos a encontrar con alianzas ofensivo-defensivas. Esto es casi una obviedad, pero como resultado de las tensiones crecientes que caracterizaron este periodo, de los ánimos caldeados que habían quedado tras el final de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo las disputas por asumir el rol hegemónico en este mundo, se tradujeron inevitablemente en toda una serie de alianzas, sistemas, dispositivos y medidas precautorias que aparecieron como respuesta a un posible nuevo conflicto. El contexto global amagaba con una nueva guerra mundial inmediata, según algunos teóricos, a la finalización de la Segunda, algo que finalmente y hasta el momento nunca sucedió. Pero el resultado de estas alianzas defensivas se materializó de inmediato. El 4 de abril de 1949 se creó la Organización del Tratado del Atlántico Norte, mejor conocida como la OTAN. Esta organización, compuesta por países de Europa y Norteamérica, y cuyo rol geopolítico juega un papel trascendental en el conflicto ruso-ucraniano de la actualidad, cuenta hoy con 30 miembros y sostiene como objetivo general la libertad y la seguridad de estos miembros por medios políticos y militares. ¿Sí? Esto lo sostiene el objetivo general de la OTAN. Pero esta OTAN no fue la única alianza, sino que del otro lado, el 14 de mayo de 1955 se firmó en Varsovia el Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, un pacto que agrupaba a 7 países satélites del bloque soviético, además, claro está, de la misma Unión. Este tratado, más conocido como el Pacto de Varsovia, tenía como objetivo poder solucionar de una forma pacífica sus conflictos internos, apoyar la defensa mutua y dotarse de seguridad jurídica frente a los países de Europa Occidental y sobre todo frente a la organización militar que los agrupaba. Es decir, es tanto el Pacto de Varsovia como la Comecon un intento de equiparar lo que se construía desde el otro bloque. A diferencia de la OTAN, el Pacto de Varsovia también terminaría disolviéndose el 1 de julio de 1991, pocos meses antes de que siguiera el mismo camino la Unión Soviética. Continuando con el análisis, una especie de pregunta, reflexión, porque tenemos que hablar de un punto de partida y de un punto de llegada. ¿Sí? En este momento lo que nosotros vamos a referir es del tercer mundo al tercer mundo, y no se trata de un error en el subtitulado, ni un error en el tipeo, en el guión, ni nada, sino que cuando uno refiere al mundo bipolar, a los bloques, a la competencia y al conflicto, inevitablemente da por entendido que el mundo en su totalidad se había inclinado por uno u otro lado. Pero eso estuvo muy lejos de ser así, ya que una gran cantidad de países dentro de los cuales se comprendía la práctica totalidad latinoamericana, una buena parte de África y el sur y sudeste asiático optaron por no plegarse a ninguno de los dos grandes bloques. Entre estos países hubo una convergencia, hubo una unión denominada el Movimiento de Países No Alineados, cuyo primer intento de organización se materializó en el año 1955 en lo que se denominó como la Conferencia de Bandung, que se desarrolló en la localidad homónima de Indonesia y tuvo una primera cumbre formal en el año 1961
en Belgrado, territorio de la ex Yugoslavia gobernada en ese entonces por Tito. Los líderes que impulsaron este movimiento y que estuvieron en esa conferencia de Bandung fueron Gamal Abdel Nasser por Egipto, Nehru por la India y Sukarno por Indonesia, aunque también participaron otros líderes como el antes mencionado Tito y Nkrumah de la flamante República de Ghana recientemente independizada. Este movimiento tenía como objetivo principal la promoción de un activismo de no alineación cimentado en la necesidad de formular posiciones independientes que reflejaran sus intereses y condiciones y los diferenciaran de los dos bloques. El fortalecimiento de la ONU, la oposición al apartheid, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la no adhesión a pactos militares multilaterales y la lucha contra el imperialismo y el colonialismo en todas sus formas y manifestaciones fueron sus principales puntos destacados. Pero acá un punto a marcar, o un quiebre a marcar, si se quiere, porque con el correr del tiempo y con el declive y desmoronamiento de la Unión Soviética, este tercer mundo dejó de tener su reivindicación identitaria al desaparecer el segundo mundo, que vendría a ser el bloque comunista. Paulatinamente la noción de tercer mundo, al pasar a estas instancias de un mundo sin la Unión Soviética, dejó de referenciar el plano político para pasar a centrarse en el plano económico, cobrando fuerza la vinculación del tercer mundo con las teorías desarrolladas a mediados del siglo XX y que dieron origen a otra dualidad que es mucho más familiar para nosotros, que es la de desarrollo y subdesarrollo. Hoy por hoy, hablar de tercer mundo no nos remite de ninguna manera a aquel ideal altermundista, sino que se ha convertido en un concepto descontextualizado y desfasado, aunque muy útil para explicar los procesos contemporáneos y sobre todo un concepto que es de referencia casi constante al momento de hacer mención a los países que anteriormente formaban parte de este tercer mundo, pero del tercer mundo con orientación política o de esa idea política y no de este plano económico en el cual han sido arrojados hoy. Más allá de que tenemos que tener en cuenta una realidad contemporánea, el origen del concepto del tercer mundo no es lo que nosotros estamos acostumbrados a analizar hoy en día. Hasta acá la primera parte de este video. Espero que les haya gustado y como siempre no se olviden de compartir, darle like y suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias, nos estamos viendo en la próxima entrega.